El amargo sabor del café tibio se había vuelto tan familiar que apenas lo notaba. Dejé la taza desportillada sobre mi escritorio, la cerámica tintineando contra la barata superficie laminada que había visto días mejores, probablemente antes de que yo naciera. Mis dedos estaban manchados de tinta de la impresora antediluviana que Sebastián Contreras se negaba a reemplazar, a pesar de que probablemente podría comprar todo el edificio con lo que gastaba en un solo traje hecho a medida. Las luces fluorescentes sobre mí parpadeaban como lo hacían todas las tardes alrededor de las 3 Institute, sumiendo mi pequeño rincón del piso ejecutivo en una sombra intermitente. Había aprendido a organizar mi trabajo en función de estas pequeñas interrupciones. Imprimir documentos importantes antes de las 3. Revisar contratos después de las 3:30, cuando la luz se estabilizaba. Sobrevivir hasta las 6. Repetir. 2 años, 730 días de ser invisible. Me alisaba la tela de mi falda lápiz gris, la misma que había usado 3 veces esta semana, porque mi guardarropa consistía en exactamente 4 conjuntos apropiados para el trabajo que rotaba religiosamente. Mi blusa blanca tenía una pequeña mancha cerca del dobladillo que había intentado ocultar metiéndola más apretada, pero aún podía verla cuando miraba hacia abajo. No es que alguien más lo notara. Nadie me miraba lo suficiente como para notar nada. La oficina de Contreras Empresas ocupaba los 3 pisos superiores del edificio Torre de la Patria, en el centro de la Ciudad de México. Desde mi escritorio, estratégicamente ubicado fuera de la oficina privada de Sebastián, no tenía vista de absolutamente nada. Solo el pasillo que conducía al ascensor y la puerta de cristal esmerilado que me separaba del santuario interior donde se llevaban a cabo los verdaderos negocios. El tipo de negocios que requerían insonorización y hombres armados montando guardia. No era ingenua, sabía lo que Sebastián Contreras era. Todos en la Ciudad de México lo sabían, incluso si fingían no saberlo. El crimen organizado tenía raíces en esta ciudad que eran más profundas que los túneles del metro, y el árbol genealógico de los Contreras estaba regado a partes iguales con sangre y lealtad. Sebastián había heredado el imperio de su padre hacía 5 años, y según todos los informes, lo había vuelto más rentable y más peligroso que nunca. Pero nada de eso era mi preocupación. Mi trabajo era sencillo. Responder llamadas, gestionar su agenda, redactar correspondencia y, sobre todo, permanecer invisible. La invisibilidad profesional era una habilidad que había perfeccionado. No hablar a menos que me hablaran. No establecer contacto visual. No hacer preguntas. No existir de ninguna manera significativa. Era exactamente lo que necesitaba. El teléfono de mi escritorio sonó, el sonido estridente rompiendo el silencio. Lo levanté antes del segundo timbrazo. Oficina del señor Contreras. Habla Jimena Morales. Ximena. La voz era de Marcos Benavides, el segundo al mando de Sebastián. Su tono era cortante, eficiente. ¿Está dentro? Está en una reunión con los contadores, respondí, mirando la puerta cerrada. Debería terminar en unos 20 minutos. Dile que necesito 5 minutos tan pronto como esté libre. Es sobre el cargamento. No pregunté qué cargamento. Nunca preguntaba. Se lo haré saber. La línea se cortó sin un adiós. Esa era la manera de Marcos. Directo, profesional, desprovisto de cumplidos. Lo apreciaba, de hecho. Significaba que me veía como funcional, lo cual era mejor que no verme en absoluto. Hice una nota en la libreta junto a mi computadora, añadiendo la solicitud de Marcos a la creciente lista de cosas que Sebastián necesitaba saber. Mi letra era pulcra, precisa, el producto de 2 años de práctica en traducir el caos verbal en elementos de acción organizados. La puerta de la oficina de Sebastián se abrió y 3 hombres con trajes caros salieron, sus rostros mostrando diversos grados de estrés. Los contadores. Nunca parecían felices después de las reuniones con Sebastián. Mantuve mis ojos en la pantalla de mi computadora, tecleando palabras sin sentido solo para parecer ocupada mientras pasaban por mi escritorio sin reconocer mi existencia. Cuando se fueron, conté hasta 10, mi periodo de espera estándar,
antes de recoger la pila de documentos que requerían la firma de Sebastián y ponerme de pie. Mis tacones eran sensatos, bajos, y casi no hacían ruido en el pulido suelo de mármol mientras me acercaba a su puerta. Llamé 2 veces suavemente. «Adelante». Su voz siempre hacía algo extraño a mi sistema nervioso. Hacía que mi pulso se acelerara de una manera que había aprendido a ignorar. Empujé la puerta y entré en la oficina que era completamente opuesta a mi rincón utilitario. El dominio privado de Sebastián Contreras era todo paneles de madera oscura, muebles de cuero y ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la Ciudad de México. El sol de la tarde lo bañaba todo en tonos ámbar y dorado, incluido el propio hombre, que estaba de pie detrás de su enorme escritorio, con el saco descartado, las mangas de la camisa enrolladas para revelar antebrazos que no deberían haber sido tan distractores como lo eran. Tenía 34 años. Lo sabía porque había organizado sus reservas para la cena de cumpleaños el mes pasado. Y parecía lo que era: el poder personificado. Cabello oscuro cortado corto, pero no demasiado corto, una mandíbula que podría haber sido esculpida en mármol y ojos tan oscuros que parecían negros con ciertas luces. Era alto, fácilmente de más de 1,85 metros, con el tipo de complexión que sugería que podría partir a un hombre por la mitad si le apetecía. Mantuve mi mirada profesional enfocada en un punto justo más allá de su hombro izquierdo. Los contratos que solicitó, señor Contreras, necesitan su firma antes de que los envíe al departamento legal. No se movió de inmediato, y sentí el peso de su atención como algo físico. Esto era normal. Sebastián tenía una forma de mirar a la gente que los hacía retorcerse, que los hacía confesar cosas que no habían planeado confesar. Era un arma, esa mirada, y la manejaba con maestría. Había aprendido a no retorcerme. «Ponlos en el escritorio», dijo finalmente. Avancé, cuidando de mantener la distancia adecuada, y coloqué la pila de papeles en el lugar exacto donde los prefería. Lado izquierdo, alineados con el borde del tapete de cuero del escritorio. 2 años de observación me habían enseñado sus preferencias: café negro, sin azúcar, documentos a la izquierda, mensajes ordenados por prioridad y discreción absoluta sobre todo lo que veía y escuchaba. «Marcos Benavides llamó», añadí, consultando la libreta que había traído conmigo. «Necesita 5 minutos cuando esté disponible. Es sobre el cargamento, y su cita de las 4 solos está confirmada. El señor Rojas llegará en breve». Sebastián tomó uno de los contratos, sus ojos escaneando la primera página. «Cancela el almuerzo de mañana con Giordano. Estaré en Monterrey». Tomé nota. «¿Debo reprogramarlo?» «No». Una palabra, clara, final. Asentí y me di la vuelta para irme. «Ximena». Me detuve, mi mano en la puerta. «Sí, señor Contreras». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa. En 2 años, Sebastián nunca me había preguntado nada personal. Me di la vuelta para mirarlo, cuidando de mantener mi expresión neutral. «2 años este octubre, señor». Me estudió por un momento y tuve la inquietante sensación de que realmente me estaba viendo por primera vez. Realmente viéndome, no solo mirando a través de mí como todos los demás. «Eres eficiente», dijo. No era un cumplido, más bien una observación. «Gracias, señor». «No me des las gracias. No es un cumplido. Es un hecho». Dejó el contrato. «Nunca haces preguntas». «No es mi lugar hacer preguntas», respondí cuidadosamente. Algo que podría haber sido diversión parpadeó en su rostro. «No, no lo es», hizo una pausa. «Eso es todo». Salí de su oficina, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic, y regresé a mi escritorio. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba, aunque mi corazón latía más rápido de lo normal. Ese breve intercambio había sido la conversación más larga que Sebastián y yo habíamos tenido, que no involucraba la logística del trabajo. No significaba nada, me dije. Probablemente ya lo había olvidado. La tarde continuó su ritmo predecible. Sonaron los teléfonos. Los respondí. La gente iba y venía. Los dirigí. Los documentos necesitaban procesamiento. Los procesé.
A las 5:30 pedí la cena de Sebastián a su restaurante de alta cocina preferido y la hice entregar en su oficina, como hacía todas las noches que trabajaba hasta tarde. A las 6:00 apagué mi computadora, recogí mi bolso gastado y me preparé para irme. La oficina estaba más silenciosa ahora. La mayoría del personal legítimo se había ido horas antes. Las únicas personas que permanecían eran aquellas cuyos negocios no podían realizarse durante el día. Estaba a mitad de camino del ascensor cuando escuché voces enojadas que provenían de una de las salas de conferencias. Debería haber seguido caminando. Debería haber presionado el botón del ascensor y haberme ido. Pero reconocí una de las voces como la de Giovanni, uno de los ejecutores de Sebastián, y la otra voz era suplicante, aterrorizada. Mis pies dejaron de moverse sin mi permiso. Por favor, decía la voz desconocida, puedo conseguir el dinero. Solo dame más tiempo. Ya has tenido tiempo, respondió Giovanni, su tono plano. El jefe no da prórrogas. El sonido que siguió me revolvió el estómago. Un golpe sordo seguido de un jadeo ahogado. Me pegué a la pared, mi corazón ahora latiendo por razones completamente diferentes. Por eso mantenía la cabeza baja. Por eso nunca hacía preguntas. Por eso la invisibilidad era supervivencia. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Giovanni salió, ajustándose los gemelos tan casualmente como si acabara de terminar una reunión de negocios. Me vio de inmediato y su expresión se endureció. Deberías irte a casa, Ximena. No fue una sugerencia. Asentí en silencio y forcé mis piernas a llevarme al ascensor. Mis manos temblaban mientras presionaba el botón. Las puertas se abrieron inmediatamente como si el universo me ofreciera una ruta de escape y entré. Mientras el ascensor descendía, intenté calmar mi respiración. Esta era mi vida ahora. Lo había sido durante 2 años. El sueldo era extraordinario, el triple de lo que podía ganar en cualquier otro lugar con mis cualificaciones, y necesitaba cada centavo. Las facturas médicas de mi madre no se pagaban solas. El tratamiento experimental que estaba recibiendo en Querétaro costaba más al mes de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Así que mantenía la cabeza baja, permanecía invisible, sobrevivía. El aire de la noche me golpeó al salir del edificio, fresco y penetrante con la promesa del otoño. La Ciudad de México en septiembre era impredecible. Días cálidos que daban paso a noches frías. Y me apreté el cardigan fino mientras caminaba las 6 cuadras hasta la estación del metro. Mi apartamento era pequeño, un estudio en un barrio que se estaba gentrificando lentamente, pero que aún no había llegado allí. Estaba limpio, lo suficientemente seguro y, lo más importante, asequible, a pesar de mi salario decente. Cada peso extra iba a Querétaro, al centro médico donde mi madre luchaba contra el cáncer con tratamientos que el seguro se negaba a cubrir. Abrí la puerta, dejé caer mi bolso sobre la pequeña mesa que servía tanto de superficie para cenar como de escritorio, y me desplomé en mi cama sin molestarme en cambiarme de ropa de trabajo. El techo tenía una mancha de humedad con forma de Italia, y la miré mientras mi mente repasaba el día. La pregunta de Sebastián resonó en mis pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años, 730 días de ser invisible. Mañana serían 731. No tenía forma de saber que mañana todo cambiaría, que la invisibilidad, mi activo más valioso, estaba a punto de volverse imposible de mantener, que el interés de un hombre destrozaría la cuidadosa fachada que había construido, y que Sebastián Contreras finalmente me vería de verdad. Y una vez que lo hiciera, nunca volvería a apartar la mirada. El agua de mi antigua regadera salpicó antes de asentarse en su habitual chorro tibio. Me quedé bajo la débil corriente, tratando de lavar el recuerdo de la voz fría de Giovanni y el sonido de la violencia de la sala de conferencias. Esta era la rutina: compartimentar, olvidar, sobrevivir. Para cuando salí y me envolví en mi toalla raída, casi había logrado sacarlo de mi mente. Casi. Mi teléfono zumbó en el mostrador del baño. Un mensaje de texto del centro médico en Querétaro, sesión de tratamiento programada para el viernes. Pago a más tardar el jueves, fin del día.
Miré el saldo de mi cuenta bancaria e hice el cálculo mental que había hecho 1000 veces antes. El dinero de mi cheque de pago se liquidaría mañana. Sería suficiente. Apenas. Siempre era apenas suficiente. Caminando por la cuerda floja entre la supervivencia de mi madre y la mía. A la mañana siguiente, llegué a la oficina a las 7:30, la misma hora de siempre. El vestíbulo del edificio Torre de la Patria todavía estaba relativamente vacío. Solo guardias de seguridad y equipos de limpieza terminando sus turnos nocturnos. Subí en el ascensor hasta el piso 32. Mi café, comprado en el puesto de la esquina porque no podía permitirme la cafetería artesanal del vestíbulo, ya se estaba enfriando en mi mano. Marcos me esperaba junto a mi escritorio. Eso era inusual. Marcos nunca esperaba. Exigía, ordenaba, esperaba atención inmediata, pero no esperaba. Buenos días, dije cuidadosamente, dejando mi bolso y mi café. Tenemos una situación, dijo sin preámbulos. El jefe tiene reuniones todo el día, una tras otra. Sin descanso, necesito que mantengas a todos a tiempo, sin retrasos, sin interrupciones, a menos que sea yo o sea una emergencia. Entendido. Saqué mi libreta, lista para tomar detalles. ¿Qué tipo de reuniones? La mandíbula de Marcos se tensó, del tipo en que llegar tarde sería problemático. Traducción. Hoy las vidas dependían de la puntualidad. Tragué saliva y asentí. Me aseguraré de que todo funcione sin problemas. Me estudió por un momento y tuve la clara impresión de que estaba evaluando si podía manejar la presión. Lo que sea que vio debe haberlo satisfecho porque asintió bruscamente y se fue. Encendí mi computadora y revisé el calendario de Sebastián. Marcos no había exagerado. El horario era brutal. 9 reuniones entre las 8 am y las 6 p.m., cada una marcada con una bandera roja en el sistema. El código que había aprendido significaba importancia crítica. Los nombres adjuntos a las citas parecían un quién es quién de la estructura de poder de la Ciudad de México, tanto legítima como de otra índole. A las 7:55 ordené mi escritorio, revisé mi apariencia en el espejo compacto que guardaba en mi cajón, pelo pulcro, maquillaje mínimo, profesional y olvidable, y me preparé para el torbellino. Sebastián llegó precisamente a las 8 p.m., lo que significaba que probablemente ya llevaba al menos una hora en el edificio, usando el ascensor privado que iba directamente a su oficina penthouse en el piso 34. Pasó por mi escritorio sin reconocimiento, lo cual era normal, y capté el aroma de colonia cara y algo más oscuro, más primario, quizás enojo o determinación. La primera reunión comenzó a las 8:15, luego la segunda, luego la tercera. Gestioné el flujo de personas con precisión, haciéndolas pasar a sus horas designadas, proporcionando refrescos cuando se solicitaban, tomando mensajes cuando era necesario. A mediodía ni siquiera había tenido tiempo de usar el baño, y mucho menos de comer la barrita energética que había traído para el almuerzo. A la 1:30, durante un breve lapso de 10 minutos entre reuniones, la puerta de Sebastián se abrió y él apareció, aflojándose la corbata con una mano mientras revisaba su teléfono con la otra. «Café», dijo sin mirarme. «Y comunícame con Marcelo. Dile que si no está aquí en 15 minutos, el trato se cancela». Ya estaba buscando el teléfono antes de que él terminara de hablar. «Sí, señor, ¿quiere su pedido de almuerzo habitual?» «No hay tiempo». Finalmente me miró y vi la tensión en su mandíbula, la tirantez alrededor de sus dos ojos. «Solo el café. Fuerte». Asentí e hice la llamada a Marcelo mientras simultáneamente hacía el pedido de café a la cafetería de abajo. El arte de la multitarea se había vuelto una segunda naturaleza. Marcelo respondió al tercer timbrazo, su voz suave y despreocupada. «Dile a Contreras que estoy a 10 minutos», dijo cuando le transmití la urgencia. «Dijo que 15 minutos o el trato se cancela». Repetí, manteniendo mi voz neutral. Una pausa, luego. «Estaré allí en 8». Colgué y vi a Sebastián mirándome desde la puerta. «Estará aquí en 8 minutos». Algo que podría haber sido aprobación cruzó su rostro. «¿Eres buena en esto?» «Es mi trabajo, señor». «No».
Se acercó a mi escritorio y me volví muy consciente de su presencia, la forma en que parecía llenar el espacio a su alrededor. Tu trabajo es contestar teléfonos y escribir cartas. Esto hizo un gesto vago. Manejar mi caos, anticipar lo que necesito antes de que lo pida, hacer que hombres adultos se muevan más rápido con una sola llamada. Eso es otra cosa. No supe cómo responder, así que simplemente dije, gracias. Su teléfono vibró. Lo miró, su expresión se oscureció. Marcelo ya está aquí. Hazlo pasar en cuanto llegue. Se dio la vuelta hacia su oficina, luego hizo una pausa. Y Ximena, deberías comer algo. Has estado aquí desde las 7:30. Desapareció en su oficina antes de que pudiera procesar el hecho de que él sabía a qué hora llegaba, que había notado que no había comido, que por segunda vez en 2 días, Sebastián Contreras me había reconocido como algo más que una pieza funcional de equipo de oficina. Marcelo llegó en exactamente 8 minutos, un hombre alto con el pelo entrecano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lo hice pasar a la oficina de Sebastián y cerré la puerta detrás de él. Luego me quedé allí por un momento, mi mano todavía en la manija de la puerta, tratando de entender lo que estaba cambiando. El café llegó. Pagué con la tarjeta de la empresa y se lo llevé a Sebastián, llamando suavemente antes de entrar. Los dos hombres estaban de pie junto a las ventanas, su conversación intensa, pero demasiado tranquila para que yo la escuchara. Dejé el café en el escritorio y me di la vuelta para irme. Ximena, llamó Sebastián. Me di la vuelta. Cierra la puerta al salir. Era lo que siempre decía. Entonces, ¿por qué sonaba diferente esta vez? ¿Por qué sentía que me estaban despidiendo y protegiendo simultáneamente? La tarde continuó su ritmo implacable. Más reuniones, más llamadas telefónicas, más gestión de hombres poderosos que no estaban acostumbrados a ser gestionados. A las 4 Suarlo, mis pies me dolían en mis tacones sensatos, mi cabeza palpitaba por las luces fluorescentes y mi estómago se estaba comiendo a sí mismo. Fue entonces cuando entró. Lo noté de inmediato porque era diferente del desfile habitual de hombres peligrosos con trajes caros. Era más joven, quizás de poco más de 30 años, con cabello castaño claro y ojos color avellana cálidos que en realidad se arrugaban cuando sonreía. También llevaba un traje, pero el suyo estaba arrugado de una manera que sugería que lo había estado usando todo el día en verdaderas salas de audiencias en lugar de sesiones de intimidación. Hola, dijo, acercándose a mi escritorio con una franqueza casi discordante en este entorno. Busco a Sebastián Contreras. Soy David Mendoza, de Mendoza y Asociados. Tengo una cita a las 4:30. Revisé el calendario. Ahí estaba. David Mendoza, abogado. La anotación decía consulta de negocios legítimos, lo que había aprendido que era código para trabajo legal real, no negocios del cartel. Sí, señor Mendoza. El señor Contreras está terminando su reunión actual. Debería estar disponible en unos 5 minutos. Por favor, siéntese. Hice un gesto hacia la sala de espera, un grupo de sillones de cuero que costaban más que mi alquiler anual. Por favor, llámame David. No se movió hacia los sillones. En cambio, se quedó en mi escritorio, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Y tú eres? Ximena Morales, respondí automáticamente. Luego me di cuenta. ¿Cuándo había sido la última vez que me había presentado a alguien que pasara por esta oficina? Nunca preguntaban, nunca les importaba. Ximena, repitió, y la forma en que lo dijo, como si fuera un nombre que valiera la pena recordar, me hizo levantar la vista de mi computadora. Es un nombre hermoso. ¿Significa estrella? Sí, dije sorprendida. Sí lo hace. Encaja. Sonrió y fue genuino, llegándole a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Ximena? 2 años. La respuesta me salía más fácil ahora después de la pregunta de Sebastián de ayer. 2 años como guardiana de uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México. Ese debe ser un trabajo interesante. No había sarcasmo en su voz, ninguna agenda oculta que pudiera detectar. Parecía genuinamente curioso acerca de mí, de mi trabajo, de mi existencia como algo más que un obstáculo funcional
entre él y su cita. Fue tan inesperado que no supe cómo responder. Ciertamente nunca es aburrido, logré decir finalmente. Se rió, un sonido cálido que parecía fuera de lugar en esta oficina de silencios calculados y amenazas veladas. Me imagino que no, ¿verdad? La puerta de la oficina de Sebastián se abrió, interrumpiendo lo que David iba a preguntar. La cita actual se fue, y Sebastián apareció en la puerta. Sus ojos fueron inmediatamente hacia David, luego hacia mí, luego de vuelta a David. Algo en su expresión cambió, se endureció de una manera que nunca antes había visto. Mendoza, dijo, su voz con un filo. Llegas temprano. Solo por 3 minutos, respondió David fácilmente, mirando su reloj. Su secretaria, Jimena, tuvo la amabilidad de dejarme esperar. Asistente, corrigió Sebastián bruscamente. Es mi asistente ejecutiva, no una secretaria. Parpadeé. En 2 años, Sebastián nunca había corregido la caracterización errónea de mi puesto. No estaba segura de que siquiera hubiera notado cómo me llamaba la gente. David levantó las manos en señal de disculpa. Mi error, asistente ejecutiva. No quise faltar al respeto. La mandíbula de Sebastián se contrajo y por un momento pensé que en realidad podría arremeter contra este abogado perfectamente agradable que no había hecho nada malo. En cambio dijo, pase, tenemos mucho que cubrir. Mientras David pasaba por mi escritorio, se detuvo y bajó la voz. Fue un placer conocerte, Ximena. Espero que podamos hablar más la próxima vez. Luego se fue, desapareciendo en la oficina de Sebastián. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Me quedé congelada en mi escritorio, mirando la pantalla de mi computadora sin verla. Algo acababa de suceder, algo que no entendía completamente, pero podía sentir en la tensión repentina que parecía impregnar el aire a través de la puerta cerrada. Pude escuchar el murmullo de voces, los tonos cálidos de David y las respuestas cortantes de Sebastián. La reunión debía durar 1 hora, pero a los 45 minutos la puerta se abrió y David salió, luciendo ligeramente desconcertado. Eso fue eficiente, dijo, acercándose de nuevo a mi escritorio. El señor Contreras ciertamente no pierde el tiempo. Él valora la eficiencia, respondí, recurriendo a los tópicos profesionales. David miró la puerta cerrada, luego a mí. Mira, sé que esto podría ser inapropiado, pero ¿te gustaría tomar un café alguna vez? No aquí, añadió rápidamente. Quiero decir, fuera de la oficina, en algún lugar donde realmente puedas relajarte. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Me estaba invitando a salir? ¿Alguien me había invitado alguna vez a salir? No en los últimos 2 años, ciertamente. Mi vida se había centrado tanto en el trabajo y las facturas médicas de mi madre que el concepto mismo de citas parecía ajeno. Yo empecé genuinamente insegura de cómo responder. La puerta de la oficina de Sebastián se abrió de nuevo. Esta vez, Sebastián estaba en la puerta, sus ojos oscuros fijos en David, con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío de advertencia. Mendoza, dijo, su voz peligrosamente suave. ¿Necesitaba algo más? David se enderezó, aparentemente ajeno a la amenaza que irradiaba Sebastián. No, solo estaba... Entonces le sugiero que se vaya. Estoy seguro de que tiene otros clientes que atender. No fue una sugerencia, fue una orden envuelta en la más delgada capa de cortesía. David pareció finalmente sentir el peligro, porque asintió rápidamente y se dirigió al ascensor. «Piénsalo, Ximena», gritó por encima del hombro. «Estoy en el directorio si quieres tomar ese café». Las puertas del ascensor se cerraron y el silencio descendió como una guillotina. Mantuve mis ojos en mi computadora, tratando de volver a ser invisible, tratando de desaparecer de nuevo en la segura oscuridad que había cultivado durante 2 años. «Ximena», la voz de Sebastián rompió el silencio. Mi oficina, ahora. Mi corazón latía con fuerza mientras me ponía de pie y caminaba hacia él. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Luego cerró la puerta detrás de nosotros con un clic decisivo. Me quedé de pie en el centro de su oficina, con las manos entrelazadas frente a mí,
esperando lo que viniera. Sebastián se movió hacia su escritorio, pero no se sentó. Se quedó de pie detrás de él, con las manos apoyadas en la superficie pulida, todo su cuerpo tenso con algo que no podía nombrar. ¿Desde cuándo te está coqueteando Mendoza?, preguntó, su voz engañosamente tranquila. Yo... ¿Qué? Él no estaba... No. La palabra sonó como un látigo. No insultes mi inteligencia ni la tuya. Te estaba coqueteando descaradamente en mi oficina. Así que, pregunto de nuevo, ¿desde cuándo? Esa fue la primera vez que lo conocí, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Acaba de llegar hoy. Nunca había hablado con él antes. Los ojos de Sebastián se entrecerraron. Y ibas a decir que sí. No fue una pregunta, pero respondí de todos modos. No sé lo que iba a decir. Él no es adecuado para ti. La declaración fue tan inesperada, tan fuera de los límites de nuestra relación profesional, que solo pude mirarlo fijamente. Lo siento, David Mendoza. Él no es adecuado para ti. Sebastián se enderezó, moviéndose alrededor del escritorio con una gracia depredadora. Es blando, ingenuo. Ve el mundo en términos de correcto e incorrecto, blanco y negro. Te aburriría en un mes. Con todo respeto, señor, no creo... No, tú no piensas. Estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas ámbar en sus ojos oscuros. No piensas en cómo existes en esta oficina, cómo te has hecho invisible, cómo has pasado 2 años fingiendo que no eres extraordinaria cuando eres la persona más competente de todo este piso. Di un paso atrás. Mis hombros golpearon la pared junto a su escritorio. Solo estoy haciendo mi trabajo. No. Colocó una mano en la pared junto a mi cabeza, sin tocarme, pero enjaulándome. Estás haciendo mi trabajo. Estás haciendo el trabajo de Marcos. Estás manejando un imperio desde detrás de ese escritorio y fingiendo que no eres más que alguien que contesta teléfonos. ¿Qué, qué quiere de mí? La pregunta salió apenas como un susurro. Sus ojos ardieron en los míos. Quiero que entiendas algo. Crees que eres invisible, pero no lo eres. No para mí. Nunca has sido invisible para mí. Se me cortó el aliento. No entiendo. Sé que llegas a las 7:30 todas las mañanas. Sé que comes una barrita energética para el almuerzo en tu escritorio porque no puedes permitirte nada más. Sé que tu madre está enferma en Querétaro y cada peso que ganas se destina a mantenerla viva. Sé que caminas 6 cuadras hasta la estación del metro todas las noches porque no gastas dinero en un taxi. Sé que no te has comprado nada nuevo en meses. Lo sé todo sobre ti, Ximena. La habitación dio vueltas. ¿Por qué? Porque te he estado observando durante 2 años. Su voz se volvió algo oscuro y posesivo. Y que me condenen si voy a dejar que algún abogado ingenuo que no sabe lo que es el peligro entre aquí y tome lo que es mío. Suyo. La palabra apenas fue audible. Mío, confirmó, y no había lugar para discutir en su tono. Simplemente aún no lo sabías. El mundo se había inclinado sobre su eje y yo estaba cayendo libremente por el espacio vacío sin nada a lo que agarrarme. Las palabras de Sebastián resonaron en mis oídos. Mío. Como si acabara de reclamar la propiedad de algo que había comprado, no de alguien que había estado a su lado durante 2 años sin que él lo notara. Excepto que sí lo había notado. Él había estado observando. Necesito irme, logré decir, mi voz delgada y áspera. Necesito... Mi turno ha terminado. Debo... Tu turno terminó hace 20 minutos, dijo Sebastián, sin moverse de su posición, todavía enjaulándome contra la pared con la fuerza de su presencia. Pero siempre estás aquí hasta que yo me voy. ¿Por qué es eso, Ximena? Porque tenía miedo de lo que sucedía en las oficinas oscuras fuera de horario, pensé. Porque quedarse hasta tarde y salir con la multitud se sentía más seguro. Porque los 30 minutos extra de parecer ocupada a veces resultaban en un pago por horas extras que necesitaba desesperadamente. Dedicación, dije en su lugar, la mentira con un sabor amargo.
Su boca se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. Mientes. La acusación debería haberme ofendido, pero su tono contenía algo casi como admiración. Finalmente dio un paso atrás, dándome espacio para respirar, y se movió hacia las ventanas con vista a la ciudad. El sol poniente lo pintaba en tonos cobrizos y sombríos, convirtiéndolo en algo hermoso y aterrador a la vez. «Puedes irte», dijo, dándome la espalda. «Pero, Ximena, no aceptes citas de café de hombres que no entienden lo que vales». Huí. No había otra palabra. Tomé mi bolso del cajón de mi escritorio, no me molesté en apagar mi computadora correctamente y prácticamente corrí hacia el ascensor. Mis manos temblaban mientras presionaba el botón. Las puertas no podían abrirse lo suficientemente rápido. La caminata de 6 cuadras hasta la estación del metro pasó borrosa. Mi mente corría demasiado rápido para procesar las calles familiares, las multitudes de la tarde, el olor a comida callejera de los puestos de vendedores. Todo en lo que podía pensar era en la voz de Sebastián diciendo mío con absoluta certeza, como si mi opinión al respecto fuera irrelevante. La peor parte, una parte traicionera de mí, se había emocionado con la posesividad en su tono. Mi apartamento no ofrecía santuario. Caminaba por el pequeño espacio como un animal enjaulado, tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar. Sebastián Contreras, peligroso, poderoso, intocable. Sebastián Contreras acababa de reclamarme como suya. No preguntó, no sugirió, reclamó. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado planeando mi renuncia. Debería haber estado buscando un nuevo trabajo. Que se condenen las consecuencias. En cambio, estaba recordando la forma en que sus ojos habían ardido cuando me miraba. La forma en que su voz se había vuelto algo oscuro y posesivo. La forma en que todo mi cuerpo había respondido a su proximidad. Cada terminación nerviosa de repente viva después de 2 años de entumecimiento. Mi teléfono sonó, destrozando mis pensamientos en espiral. El centro médico, respondí al segundo timbrazo. Señorita Morales. La voz de la enfermera era profesionalmente comprensiva. La llamo para informarle sobre el calendario de tratamiento de su madre. Hemos tenido que trasladar la sesión del viernes al jueves porque el doctor Pérez estará fuera de la ciudad. El pago deberá liquidarse mañana por la mañana en lugar del jueves por la tarde. Se me cayó el estómago. Mañana por la mañana, pero yo... El dinero no se liquida hasta mañana por la tarde. ¿No podemos? Lo siento, señorita Morales. El pago debe recibirse antes de que podamos administrar el tratamiento. Es política del hospital. Después de que colgó, me quedé en el centro de mi apartamento haciendo cálculos mentales frenéticos. Podría llamar al banco, ver si liberaban los fondos antes. Podría sacar un préstamo de día de pago, aunque las tasas de interés eran abusivas. Podría... Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu cuenta bancaria. Mis manos temblaron mientras abría mi aplicación bancaria. La pantalla cargó lentamente, cada segundo una eternidad. Luego aparecieron los números y dejé de respirar. Se había realizado un depósito en mi cuenta hacía 4 horas, 850,000 pesos. La línea del concepto decía, anticipo de salario SC. Me desplomé en mi cama, mirando la pantalla. Esto era imposible. Esto era demasiado. Esto era... Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez el identificador de llamadas decía Contreras S. Nunca antes había tenido el número directo de Sebastián. Siempre pasaba por Marcos o la línea principal de la oficina. El hecho de que me estuviera llamando personalmente desde su número privado lo hacía todo aún más surrealista. «Hola». Mi voz se quebró. «¿Lo encontraste?» No era una pregunta. Él sabía que sí. «Señor Contreras, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo...» «Es un anticipo», interrumpió suavemente, «que se deducirá de tu salario durante el próximo año». «No te estoy dando caridad, Ximena. Estoy asegurando que mi asistente pueda concentrarse en su trabajo en lugar de preocuparse por las facturas médicas». No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Su voz se endureció.
Trabajas para mí. Eso significa que estás bajo mi protección. Eso significa que me encargo de lo que es mío. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Mío. Yo no le pertenezco, dije, pero sonó débil incluso para mis propios oídos. ¿No es así? El desafío en su voz hizo que mi pulso se acelerara. Entonces, ¿por qué no has colgado? ¿Por qué no has transferido el dinero de vuelta? ¿Por qué sigues hablando por teléfono conmigo cuando deberías estar diciéndome que me vaya al diablo? Porque no tenía ninguna de esas respuestas. Porque 850,000 pesos significaban que mi madre viviría. Porque Sebastián Contreras acababa de ofrecerme algo que nadie más podía. Seguridad, incluso si venía envuelta en peligrosas ataduras. ¿Qué quiere de mí? Pregunté de nuevo, la misma pregunta que había hecho en su oficina. Esta vez, su respuesta fue diferente. Cena conmigo mañana por la noche. Eso no es apropiado. Trabajo para usted. Entonces considéralo una cena de negocios. Necesitamos discutir tu nuevo arreglo salarial. Podríamos discutir eso en la oficina. Podríamos, estuvo de acuerdo. Pero prefiero un lugar donde no seamos interrumpidos. Un lugar donde no puedas huir cuando la conversación se ponga incómoda. Yo no huyo. Hoy huiste. Había una oscura diversión en su voz. Casi atropellas a un asociado junior en tu prisa por llegar al ascensor. El calor inundó mis mejillas. Necesitaba irme. Necesitabas pensar. Lo entiendo, pero Ximena, el tiempo de pensar ha terminado. Haré que Marcos te envíe un coche mañana a las 7. Ponte algo bonito. No tengo nada. Me detuve, odiando cómo las palabras exponían mi pobreza. Revisa tu armario por la mañana. Antes de que pudiera protestar, continuó. Y Ximena, gracias. ¿Por qué? Por 2 años de trabajo excepcional, por hacerme la vida más fácil sin pedir reconocimiento, por ser exactamente quien eres. Una pausa. Descansa. Mañana va a ser interesante. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi cama durante mucho tiempo, con el teléfono en la mano, tratando de entender lo que le estaba sucediendo a mi vida, cuidadosamente controlada. En el lapso de 24 horas, había pasado de invisible a ser el centro de atención de Sebastián Contreras, de anónima a reclamada, de la segura oscuridad a la peligrosa exposición. Y lo más aterrador, no estaba segura de querer volver atrás. A la mañana siguiente me desperté y encontré 3 bolsas de ropa colgando del picaporte de la puerta de mi apartamento. Dentro había vestidos de diseñador reales con etiquetas aún puestas, de mi talla exacta, tallas que él no debería haber conocido. Pero claro que sí, él había estado observando. Elegí el más sencillo, un vestido entallado azul noche que era infinitamente más elegante que cualquier cosa que hubiera poseído. Me quedaba perfecto. Todo me quedaba perfecto. Los zapatos, el pequeño bolso de mano, incluso las delicadas joyas de oro guardadas en una caja de terciopelo. Me sentí como otra persona mientras me preparaban para el trabajo esa mañana. El vestido me hacía pararme de manera diferente, llevarme con más confianza. O tal vez no era el vestido, tal vez era el conocimiento de que alguien me veía. Realmente me veía. Por primera vez en años. La oficina también se sentía diferente, aunque nada tangible había cambiado. Podía sentir miradas sobre mí mientras caminaba hacia mi escritorio, las otras asistentes del piso, los asociados junior, incluso el guardia de seguridad. Todos me miraban de manera diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado de la noche a la mañana. Marcos me esperaba junto a mi escritorio de nuevo, pero esta vez su expresión era indescifrable. «Buenos días», dijo, sus ojos observando mi nueva apariencia sin hacer comentarios. «El jefe quiere verte ahora». Mi corazón latía con fuerza mientras dejaba mi bolso y caminaba hacia la oficina de Sebastián. Llamé 2 veces. «Adelante». Él estaba de pie junto a las ventanas de nuevo y se giró cuando entré. Sus ojos me recorrieron lentamente, a fondo, y algo oscuro y satisfecho brilló en sus profundidades. «Cierra la puerta». Lo hice, y el clic del cerrojo sonó increíblemente fuerte en la silenciosa oficina. «El vestido te sienta bien», dijo.
moviéndose hacia mí con esa gracia depredadora que empezaba a reconocer. Pero ya sabía que lo haría. ¿Cómo sabía mi talla? Presto atención. Se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Siempre te he prestado atención, Ximena. Cada detalle, cada hábito, cada preferencia. Eso es, luché por la palabra correcta, invasivo. Sí, no se disculpó. Lo es, pero no soy un hombre que haga las cosas a medias. Cuando algo me importa, aprendo todo sobre ello, y tú me has importado durante mucho tiempo. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué pasar 2 años observando en silencio? Su mandíbula se tensó. Porque necesitabas ser invisible. Vi que huías de algo, que te escondías de algo, y te di el espacio para hacerlo. Pero luego David Mendoza entró aquí y te miró como si fueras alguien digno de ser perseguida, y me di cuenta de que mi paciencia tenía límites. Estaba celoso, respiré, la comprensión golpeándome. ¿De un abogado que acababa de conocer? Celoso implica que me preocupaba la competencia. Su voz se volvió peligrosa. No me preocupaba, era territorial, hay una diferencia. Debería haberme horrorizado su arrogancia. En cambio me encontré preguntando, ¿qué pasa ahora? Ahora se acercó. Sus dedos rozaron un mechón de cabello de mi cara en un gesto sorprendentemente suave. Ahora dejas de fingir que tú también no sientes esto. Esto entre nosotros. Lo has sentido, ¿verdad? En los momentos en que nuestras manos se tocan accidentalmente. En los segundos en que me atrapas mirándote. En el silencio de las noches tardías cuando somos los únicos que quedan en la oficina. Sí, Dios mío, sí lo había sentido. La conciencia eléctrica, la forma en que mi piel parecía calentarse cuando él estaba cerca, la forma en que encontraba excusas para entrar a su oficina solo para estar en su presencia unos segundos más. No puedo, susurré. Es mi jefe. Esto es inapropiado. Esto es inevitable. Su pulgar delineó mi mandíbula y me estremecí a pesar de mí misma. Puedes luchar contra ello. Puedes decirte a ti misma todas las razones lógicas por las que esto no debería suceder, pero no cambiará la verdad. ¿Qué verdad? Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y absolutos. Que ya eres mía. Lo has sido desde el día en que entraste en esta oficina y me miraste a los ojos sin inmutarte. Desde la primera vez que organizaste mi caos y lo hiciste hermoso. Desde que te convertiste en la única persona en este edificio en quien confío sin reservas. ¿Confiar? Repetí. Apenas me habla. No necesito hablarte para confiar en ti. Veo cómo trabajas. Cómo manejas información confidencial sin que te digan que es confidencial. Cómo gestionas a hombres peligrosos con gracia e inteligencia. Cómo nunca hiciste una pregunta que no debías hacer. Su mano ahuecó mi cara ahora, su pulgar rozando mi pómulo. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? ¿Lo valioso? No soy valiosa, solo soy. Si dices solo una secretaria, tendré que demostrarte que estás equivocada de maneras que te harán llegar muy tarde al trabajo. La amenaza, o era una promesa, envió calor a la parte baja de mi estómago. ¿Qué maneras? Su sonrisa fue lenta, depredadora. ¿Estás coqueteando conmigo, Ximena Morales? ¿Lo estaba? Tal vez sí. Tal vez 2 años de suprimir todo deseo humano normal finalmente me habían alcanzado. Tal vez la seguridad de la invisibilidad se había convertido en su propia especie de prisión. Debería volver a mi escritorio, dije sin moverme. Deberías. Él tampoco se movió. Pero no lo harás. Todavía no. Porque quieres saber qué pasa después tanto como yo. ¿Y qué pasa después? Esta noche te llevo a cenar, no como tu jefe, no como Sebastián Contreras, jefe de un imperio criminal, solo como un hombre que quiere saberlo todo sobre la mujer que ha estado rondando sus pensamientos durante 2 años. Una cena no significa que soy suya, dije, tratando de mantener alguna apariencia de control. Su sonrisa se ensanchó. No, pero es un comienzo. Y Ximena, soy un hombre muy paciente cuando sé que al final conseguiré lo que quiero.
¿Y si no consigue lo que quiere? La pregunta flotó entre nosotros, y por un momento algo vulnerable parpadeó en su rostro. Entonces habré pasado una noche con la mujer más fascinante que he conocido. Eso no es una pérdida. Un golpe en la puerta rompió el hechizo. La voz de Marcos llegó. Jefe, los hermanos Giordano están aquí. La mano de Sebastián cayó de mi cara, y la máscara de autoridad fría volvió a su lugar tan rápidamente que fue casi discordante. Envíalos a la sala de conferencias 2. Estaré allí en 5 minutos. Me miró una vez más, su expresión se suavizó ligeramente. A las 7 Gens esta noche. No me hagas enviar a Marcos a buscarte. Estaré lista. Me escuché decir como si mi boca se hubiera desconectado de mi cerebro. Sé que sí. Pasó a mi lado para abrir la puerta, deteniéndose lo suficiente como para murmurar cerca de mi oído. Ponte el vestido azul de nuevo. Tengo planes para él. Luego se fue, dejándome de pie en su oficina con el corazón acelerado y mis paredes cuidadosamente construidas desmoronándose a mi alrededor. Regresé a mi escritorio y traté de concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Todo había cambiado. El hombre que pensé que apenas notaba mi existencia me había estado observando durante 2 años. Había aprendido mis hábitos, mis luchas, mis necesidades. Había asegurado silenciosamente que tuviera lo que necesitaba para sobrevivir, incluso si eso significaba exponerse en el proceso. David Mendoza llamó a las 2 de la tarde. Casi no contesté, pero el hábito profesional ganó. Ximena, dijo cálidamente, esperaba que hubieras pensado en ese café. Un portazo. Lo siento, David. No creo que eso sea apropiado por lo de Contreras. Sonó sorprendido. Ximena, sé que puede ser intimidante, pero no tienes que dejar que él dicte tu vida personal. Ojalá fuera tan simple. No es eso, solo que no estoy en un momento para tomar un café ahora mismo, pero aprecio la oferta. Cuando colgué, Marcos apareció junto a mi escritorio. El jefe quiere que canceles todas sus reuniones de la tarde después de las 4. Dice que necesita prepararse para esta noche. ¿Prepararse para qué? La expresión de Marcos era de comprensión. Realmente no lo ves, ¿verdad? ¿Cómo te mira? Como siempre te ha mirado. Es mi jefe. Es un hombre, corrigió Marcos. Un hombre muy peligroso, muy posesivo, que finalmente ha decidido dejar de fingir que no quiere algo. O a alguien. Se acercó. Un consejo. No lo combatas. Él siempre consigue lo que quiere. Siempre. La única pregunta es si lo haces fácil o difícil. ¿Y si lo hago difícil? La sonrisa de Marcos fue casi compasiva. Entonces que Dios ayude a quien se interponga en su camino, incluyéndote a ti. El Mercedes negro llegó al edificio de mi apartamento exactamente a las 7 Sudom. Miré desde mi ventana cómo el chofer, no Marcos, sino otra persona de la seguridad de Sebastián, salía y escaneaba la calle con eficiencia practicada. Esta no era una cena casual. Esto era una operación. Me di una última mirada en el espejo. El vestido azul ceñía mis curvas de maneras que me hacían sentir cohibida y segura al mismo tiempo. Había pasado 1 hora arreglando mi cabello, dejándolo caer en suaves ondas en lugar del moño severo que usaba para trabajar. Maquillaje mínimo, pero suficiente para acentuar rasgos que generalmente trataba de ocultar. Parecía alguien que podría pertenecer al mundo de Sebastián Contreras. La idea me aterrorizó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del mismo número desconocido de anoche, aunque ahora sabía que era la línea privada de Sebastián. El coche está esperando. No me hagas esperar a mí también. Tomé el pequeño bolso de mano, también regalado, también perfecto, y bajé. El chofer abrió la puerta sin decir palabra, y me deslicé hacia el interior de cuero. La pantalla de privacidad estaba levantada, separándome del asiento delantero, y una suave música clásica sonaba por altavoces ocultos. Condujimos durante 20 minutos, dejando mi vecindario muy atrás y entrando en la parte de la Ciudad de México donde el dinero susurraba en lugar de gritar. El restaurante, si es que se le podía llamar así, no tenía letrero, solo una discreta puerta en una elegante casa de piedra. El chofer me abrió la puerta e hizo un gesto para que entrara.
Adentro, el espacio era íntimo y exclusivo. Quizás una docena de mesas, todas ocupadas por personas que irradiaban riqueza y poder. Un maître d' apareció inmediatamente, como si me hubiera estado esperando específicamente. Señorita Morales, el señor Contreras la está esperando. Me condujo por el comedor hasta un área privada separada por pesadas cortinas de terciopelo. Detrás de ellas había una única mesa puesta para dos, iluminada con velas y elegante, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista de las luces de la ciudad. Sebastián se puso de pie cuando entré, y verlo con un traje carbón perfectamente ajustado casi me detuvo el corazón. Se veía depredador y hermoso, peligroso y cautivador, todo de lo que debería haber estado huyendo. Ximena se acercó a mí, tomando mi mano y llevándola a sus labios en un gesto que era a la vez anticuado e intensamente íntimo. Eres aún más hermosa de lo que imaginaba. Me ha visto todos los días durante 2 años, logré decir hiperconsciente de sus labios contra mi piel. Con esos terribles vestidos sin forma detrás de los que te escondes. Su pulgar acarició mis nudillos. No así, nunca así. Tiró de mi silla esperando hasta que me senté antes de tomar su asiento frente a mí. Un camarero apareció inmediatamente con vino, tinto, caro, el tipo de botella que costaba más de lo que solía costar mi alquiler mensual. No puedo beber mucho, dije mientras servía. Necesito estar lúcida. ¿Para qué? Para lo que sea esto. Hice un gesto entre nosotros. Lo que sea que crea que está pasando aquí. La sonrisa de Sebastián fue lenta y peligrosa. Lo que está pasando aquí es simple. Estoy cenando con una mujer que encuentro extraordinaria. Una mujer que he deseado durante tanto tiempo que la paciencia se ha vuelto tortura. Usted no me conoce. No de verdad. No. Se recostó, haciendo girar el vino en su copa. Tienes 26 años. Creciste en un pequeño pueblo en Hidalgo. Familia de clase trabajadora. Tu padre murió cuando tenías 19. Un ataque al corazón, repentino y devastador. A tu madre le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 3 hace 2 años y medio. Fue entonces cuando te mudaste a la Ciudad de México, buscando un trabajo que pagara lo suficiente para cubrir tratamientos experimentales que el seguro no cubre. Mi garganta se apretó. Esos son solo hechos. Cualquiera podría averiguarlo. Tomas tu café negro porque desarrollaste el gusto trabajando turnos dobles en una cafetería de carretera. Siempre llevas una copia gastada de Jane Eyre en tu bolso, el de la universidad de tu madre. Eres zurda, pero aprendiste a escribir con la mano derecha porque una maestra te dijo que era impropio. Odias las luces fluorescentes porque te dan dolores de cabeza, pero nunca te quejas. Tienes pesadillas con ahogamientos, por eso nunca te acercas al lago. Lo miré fijamente, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo es posible que sepa eso? Porque presto atención, porque cada vez que tomas tu café, usas la mano izquierda. Pero cuando escribes, cambias, porque he visto el libro en tu bolso 1000 veces. He visto lo cuidadosamente que lo manejas. Porque te he notado encogerte cuando las luces parpadean. Porque una vez, al principio, Marcos sugirió unos tragos con el equipo en el malecón del lago y te pusiste pálida e inventaste una excusa. Eso no es conocerme, eso es vigilancia. Es ambas cosas. No se disculpó. Quería entenderte. ¿Por qué estabas aquí? ¿Qué necesitabas? ¿Qué temías? Y cuanto más aprendía, más quería saber. El camarero regresó con el primer plato, algo elegante y artísticamente dispuesto que apenas vi. Todo mi enfoque estaba en el hombre frente a mí, quien aparentemente había pasado 2 años estudiándome como si yo fuera un rompecabezas que él estaba decidido a resolver. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué yo? Podría tener a cualquiera. Mujeres que encajan en su mundo. Mujeres que entienden su vida. ¿Por qué alguien como yo? Porque todos los demás quieren algo de mí. Su voz era objetiva. Poder, dinero, conexión, protección. Ven a Sebastián Contreras, jefe de la familia, hombre de influencia. Pero tú, se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Nunca quisiste nada de mí. Hiciste tu trabajo perfectamente y no pediste nada a cambio.
¿Sabes lo raro que es eso? ¿Lo embriagador? Sí quería algo, admití. Quería permanecer invisible, que me dejaran en paz. Y te di eso durante 2 años. Te dejé esconderte, aunque cada instinto que tenía me gritaba que te sacara de las sombras. Su mandíbula se tensó. Pero luego, ayer, viendo a ese abogado ingenuo mirarte como si fueras algo que él pudiera reclamar con una cita de café, me di cuenta de que había terminado de ser paciente. Así que decidió reclamarme usted mismo. Sí, sin vacilación, sin disculpa. Decidí que era hora de que supieras la verdad, que me perteneces, que me has pertenecido desde el momento en que entraste en mi oficina y organizaste mi caos sin que te lo pidieran. Tomé un sorbo de vino, necesitando hacer algo con mis manos. No puedes simplemente decidir que alguien te pertenece. ¿No puedo? Su sonrisa era peligrosa. En mi mundo, Ximena, yo decido todo. Quién vive, quién muere, quién prospera, quién cae. Construí un imperio a base de decisiones, y hace 2 años decidí que eras mía. La única pregunta era ¿cuándo estarías lista para aceptarlo? No estoy lista ahora. Mientes. La palabra fue suave pero absoluta. Si no estuvieras lista, no estarías aquí. Habrías renunciado, devuelto el dinero, quemado los vestidos. Pero no lo hiciste. Te pusiste el vestido que te compré, te subiste al coche que envié y viniste a cenar porque una parte de ti siempre supo que esto era inevitable. Tenía razón, y lo odiaba por ello. Odiaba lo claramente que veía a través de mis defensas, lo fácilmente que leía la verdad que me había estado ocultando a mí misma. ¿Qué pasa después de la cena?, pregunté en voz baja. Eso depende de ti. Ah, sí, porque desde donde estoy parece que ya lo ha decidido todo. Algo parpadeó en sus ojos. Irritación quizás, o respeto por mi resistencia. He decidido que te quiero. He decidido que te tendré. Pero ¿cómo llegamos allí? Esa es tu elección. Puedo cortejarte lentamente, como un caballero, con vino y rosas y distancia respetuosa. ¿O, o qué? Se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa con gracia fluida, y me levantó. Sus manos se posaron en mi cintura, cálidas a través de la delgada tela del vestido, y sentí el calor de él como una fuerza física. O puedo mostrarte ahora mismo lo que te has estado negando, lo que ambos nos hemos estado negando. Su voz se volvió algo oscuro y cautivador. Puedo besarte hasta que olvides todas las razones por las que esto es una mala idea, hasta que lo único que sepas es que quieres esto tanto como yo. Se me cortó el aliento. Eso no es justo. No, estuvo de acuerdo, sus labios cerniéndose justo encima de los míos. No lo es, pero dejé de jugar limpio en el momento en que entraste en mi vida. Me besó. No fue suave, no fue tentativo, fue posesivo y reclamatorio, y todo lo que debería haber rechazado. Pero en lo que me encontré ahogándome. Sus manos se tensaron en mi cintura, tirándome contra él, y sentí los planos duros de su cuerpo contra el mío. Sentí el poder apenas contenido en su agarre. Le devolví el beso. Dios me ayude. Le devolví el beso con 2 años de deseo, soledad y necesidad reprimidos. Mis manos encontraron sus hombros, su cabello, tirándolo más cerca, incluso mientras una parte distante de mi cerebro gritaba que esto estaba mal, peligroso, suicidio profesional. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos estaban negros de deseo, su cabello revuelto por mis dedos, y me miró como si yo fuera algo precioso y profano a la vez. Ahora dime, dijo, su voz ronca, que no quieres esto. No pude. La mentira no se formaría. En cambio dije, estoy aterrorizada. De mí, de esto, de lo que significa, de lo que pasará cuando termine. Sus manos se levantaron para enmarcar mi cara, obligándome a mirarlo a los ojos. No terminará. Eso es lo que necesitas entender. No soy un hombre que comparte. No soy un hombre que se va. Cuando me comprometo con algo, con alguien, es absoluto. No eres un capricho, Ximena. No eres una distracción. Eres mía. Y eso significa para siempre en mi mundo. Su mundo, repetí. Un mundo donde la gente sale herida,
donde la violencia es moneda corriente, donde, donde estarás protegida, interrumpió firmemente, donde nadie te hará daño porque saben que las consecuencias serían catastróficas, donde no querrás nada porque cuidarte será mi prioridad por encima de todo lo demás, incluso por encima de la familia, por encima del negocio, por encima de todo. Su pulgar acarició mis pómulos. Eso es lo que aún no entiendes. Ya no estás separada de mi mundo. Eres el centro de él. Un sonido más allá de la cortina. Voces alzadas, algo que se rompía. Toda la actitud de Sebastián cambió en un instante. El amante tierno desapareció, reemplazado por el hombre peligroso al que todos temían. Me movió detrás de él con un movimiento suave. Su cuerpo como un escudo entre yo y la puerta. Marcos irrumpió por la cortina, su rostro tenso por la urgencia. Jefe, tenemos un problema. Los hermanos Giordano están aquí. Saben que está con usted. ¿Cómo? La voz de Sebastián era mortalmente tranquila. Alguien habló. Están exigiendo una reunión ahora. La mandíbula de Sebastián se tensó. Se volvió hacia mí, su expresión dividida entre la furia y algo que parecía casi miedo. Así es mi mundo, Ximena. Esta es la realidad que elegirías. Antes de que pudiera responder, 3 hombres empujaron a Marcos hacia nuestro espacio privado. Todos eran musculosos y violentos. Sus trajes apenas contenían la amenaza que representaban. El que iba delante, mayor, con canas en las sienes y ojos fríos, sonrió cuando me vio. Así que esta es la secretaria de la que todos hablan, dijo, su acento denso con herencia italiana. La que tiene a Sebastián Contreras rompiendo sus propias reglas. Fuera Giordano. La voz de Sebastián podría haber cortado el cristal. Esta es una cena privada. Nada es privado en esta ciudad, respondió Giordano, sus ojos todavía en mí, especialmente cuando involucra negocios familiares y hacer de la ayuda su propiedad personal. Esos son asuntos familiares. Sentí a Sebastián tensarse a mi lado. Sentí la violencia enroscándose en él como un resorte a punto de romperse. Marcos tenía la mano dentro de su chaqueta. En un arma me di cuenta con un escalofrío. Ximena no es un negocio, dijo Sebastián, cada palabra precisamente controlada. Es mía. Eso la hace intocable. Díselo a tus hermanos. Díselo a todos. Cualquiera que la amenace. Cualquiera que incluso la mire mal me responderá a mí personalmente. Giordano se rió, pero no había humor en ello. La estás convirtiendo en un blanco. ¿Te das cuenta? Cada enemigo que tienes la verá como una ventaja. Entonces aprenderán lo que sucede cuando intentas usar una ventaja contra mí. Sebastián dio un paso adelante y los hombres de Giordano se tensaron de inmediato. He matado por menos de lo que estás insinuando. No me hagas demostrarlo. La habitación crepitó de tensión. Me quedé helada, viendo cómo mi vida tranquila detonaba en tiempo real. Esta era la verdad del mundo de Sebastián. La violencia siempre latente, justo debajo de la superficie, lista para estallar a la menor provocación. Giordano sostuvo la mirada de Sebastián durante un largo momento, alguna especie de comunicación tácita pasando entre ellos. Finalmente, asintió. Tu funeral, Contreras, pero no digas que no te lo advertimos. Se fueron, Marcos arrastrándose detrás de ellos para asegurar que realmente se fueran. En el momento en que la cortina se cerró, Sebastián se volvió hacia mí, su expresión angustiada. Lo siento, no deberías haber visto eso. Pero eso es lo que es esto, dije, mi voz sorprendentemente firme. Eso es lo que significa ser suya. Hombres armados discutiendo sobre mí como si fuera una propiedad. Amenazas y violencia y protección, interrumpió. ¿Escuchaste lo que dije? Eres intocable ahora. Nadie en esta ciudad se atreverá a hacerte daño porque saben que les caerá el infierno si lo intentan. Porque eres mía. Sí. Extendió la mano hacia mí, pero di un paso atrás. El dolor cruzó su rostro. Sebastián, necesito aire. Necesito pensar. Te llevaré a casa. No. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Necesito espacio de ti, de esto, de todo.
Su mandíbula se contrajo y pude verlo luchando contra su instinto de discutir, de ordenar, de simplemente tomar lo que quería. Finalmente, asintió rígidamente. Marcos te llevará, pero Ximena, esta conversación no ha terminado. Puedes huir esta noche, pero no puedes huir para siempre. Tarde o temprano, aceptarás la verdad. ¿Qué verdad? Sus ojos ardieron en los míos, que ya eres mía. Lo has sido durante 2 años. Y ya sea que lo aceptes voluntariamente o que tenga que demostrártelo cada día hasta que te rindas, el resultado final será el mismo. Eso no es amor, susurré. Eso es obsesión. En mi mundo, dijo suavemente, son lo mismo. Marcos me llevó a casa en silencio. Cuando llegamos, finalmente habló. No se equivoca, ¿sabes?, sobre la protección. Toda la ciudad sabrá mañana que estás bajo su cuidado. Eso significa que eres intocable. O un blanco, dije, haciéndome eco de la advertencia de Giordano. Los blancos son protegidos. En el mundo de Sebastián no hay lugar más seguro que bajo su protección. Quemará la ciudad antes de dejar que alguien te haga daño. Miré a Marcos. Realmente lo miré. ¿Eso le parece cuerdo? Su sonrisa fue sombría. La cordura está sobrevalorada, la lealtad no. Y la lealtad de Sebastián Contreras, eso vale más que cualquier otra cosa en esta ciudad, incluida tu tranquilidad. Subí a mi apartamento, cerré la puerta con llave y me quedé de pie en el centro de la habitación, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Hace 2 días había sido invisible. Ahora era el centro de la obsesión de un jefe de la mafia, reclamada por un hombre que veía el amor y la posesión como intercambiables. Mi teléfono zumbó. Sebastián, por supuesto. Duerme bien, Ximena. Mañana volvemos a la normalidad. Pero sabe esto, la normalidad ha cambiado. Ya no eres invisible, eres mía, y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Debería haberme aterrorizado. Debería haber estado planeando mi escape, mi renuncia, mi desaparición del mundo de Sebastián. En cambio, guardé su número en mi teléfono y me fui a la cama pensando en cómo se habían sentido sus labios contra los míos, cómo se habían sentido sus manos en mi cintura, lo segura que me había sentido incluso en medio del peligro porque él se había posicionado entre yo y la amenaza. Tal vez Marcos tenía razón. Tal vez la cordura estaba sobrevalorada. Tal vez pertenecer a Sebastián Contreras era lo más peligroso y lo más seguro que me podía pasar. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para descubrir cuál. La mañana llegó demasiado rápido, y con ella, la realidad. Miré mi techo, todavía con la mancha de humedad, todavía con forma de Italia, y traté de convencerme de que anoche había sido un sueño febril, que Sebastián no me había besado hasta que olvidé mi propio nombre, que hombres armados no habían irrumpido en nuestra cena, que no había sido reclamada como propiedad frente a testigos. Mi teléfono zumbó. Sebastián, por supuesto, el coche te recogerá a las 7:15. Ponte lo que quieras. Estás hermosa con cualquier cosa. La presunción debería haberme enojado. En cambio, me encontré abriendo mi armario y buscando uno de los vestidos que me había enviado. Un verde esmeralda intenso que resaltaba unos reflejos en mi cabello oscuro que nunca antes había notado. Estaba eligiendo participar en esto. Me di cuenta. Eligiendo volver a su mundo en lugar de huir. El Mercedes llegó precisamente a las 7:15. El mismo chofer, la misma eficiencia silenciosa. Pero esta vez, cuando me deslicé en el asiento trasero, encontré una caja esperando en la tapicería de cuero. Dentro había un teléfono, elegante, caro, ya programado con un solo contacto. Sebastián. Una nota en letra masculina y audaz. Tu viejo teléfono no es seguro. Usa este. Solo yo tengo el número, ese. Sostuve el dispositivo, entendiendo lo que representaba. Otro lazo, otra forma en que se estaba tejiendo en mi vida. Otra parte de mi independencia sacrificada en el altar de su protección. Lo encendí. La oficina se sentía diferente cuando llegué. La gente me miraba, realmente me miraba, por primera vez en 2 años. Las conversaciones se detenían cuando pasaba.
Las otras asistentes del piso susurraban entre ellas. Incluso los guardias de seguridad asentían con un nuevo respeto. Marcos me esperaba junto a mi escritorio, su expresión grave. Necesitamos hablar, dijo, sobre los nuevos protocolos. ¿Protocolos? Hizo un gesto para que me sentara, luego acercó una silla junto a mi escritorio, algo que nunca antes había hecho. Desde anoche, estás bajo la protección de la familia. Eso significa reglas, reglas no negociables. Sentí mi columna vertebral tensarse. No acepté. Estaba cenando con el jefe cuando aparecieron los Giordano. Eso lo hace oficial, lo hayas aceptado o no. Su voz se suavizó ligeramente. Ximena, sé que esto es abrumador, pero estas reglas existen para tu seguridad. Los enemigos de Sebastián te verán como una ventaja. Necesitamos asegurarnos de que nunca tengan la oportunidad de usarte. Mi estómago se retorció. ¿Qué tipo de reglas? Marcos sacó una tableta y comenzó a desplazarse. Primero, nunca vas a ninguna parte sola, jamás. El chofer te recoge por la mañana, te lleva a casa por la noche. Si quieres ir a almorzar, de compras, visitar a tu madre en Querétaro, la seguridad te acompaña. Eso es una locura. No puedo vivir así. Puedes y lo harás. No había lugar para discutir. Segundo, este teléfono. Tocó el dispositivo que Sebastián me había dado. Lo llevas contigo en todo momento. Tienes seguimiento GPS, protocolos de emergencia, línea directa con Sebastián y conmigo. Tercero, no aceptas reuniones, paquetes ni interactúas con nadie que no haya sido investigado. Cuarto, para. Levanté la mano. Solo para. Esto es demasiado. Soy una secretaria, no una... Ya no eres una secretaria. Los ojos de Marcos eran serios. Eres la mujer de Sebastián Contreras. Eso te convierte en uno de los objetivos más valiosos de la Ciudad de México. Cada familia rival, cada jefe ambicioso, cada psicópata con un rencor te verá como una forma de herirlo. Estas reglas no son para controlarte, son para mantenerte viva. El peso de ello me aplastó. Creí entender lo que significaba ser de Sebastián. Pero esto era una jaula, por muy dorada que fuera. ¿Y si no quiero esto? Susurré. ¿Y si renuncio? La risa de Marcos fue áspera. ¿Crees que eso importa ahora? ¿Crees que puedes simplemente irte? En el momento en que cenaste con él, en el momento en que te reclamó frente a los Giordano, te convertiste en parte de este mundo. Renunciar a tu trabajo no cambia eso. Todos los criminales de esta ciudad conocen tu cara ahora. Saben que le importas a Sebastián. Ese conocimiento no se evapora solo porque entregues tu renuncia. Tenía razón. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que su mandíbula se tensó. Había cruzado una puerta que no podía cerrar. Había tomado una decisión que no podía deshacer. Él debería haberme advertido. Dije, la ira finalmente rompiendo el entumecimiento. Lo intentó. Estuviste allí. Escuchaste lo que dijo Giordano. Marcos se puso de pie. Mira, lo entiendo. Esta no es la vida que elegiste, pero es la vida que tienes ahora. Y por si sirve de algo, Sebastián matará a cualquiera que te amenace, literalmente sin dudarlo. A su manera, eso es amor. Eso no es amor, eso es posesión. En nuestro mundo, Marcos hizo eco de las palabras de Sebastián de anoche. Son lo mismo. Después de que se fue, me senté en mi escritorio, mirando el nuevo teléfono, los protocolos de emergencia que ahora regían mi vida, el futuro en el que había entrado accidentalmente. La oficina zumbaba con la actividad normal a mi alrededor, pero me sentía separada de ella, aislada por un conocimiento que los demás no tenían. La puerta de Sebastián se abrió. Él estaba en el marco, vestido impecablemente como siempre, pero sus ojos fueron directamente hacia mí. La mirada que me dio era posesiva, preocupada y algo más que no podía nombrar. Mi oficina, dijo en voz baja. Por favor. Me puse de pie con piernas temblorosas y crucé el espacio entre nosotros. En el momento en que entré y él cerró la puerta, toda su actitud cambió. La fría autoridad se derritió en algo más cálido, más vulnerable. «Estás enojada», observó. «Estoy aterrorizada». «Lo sé».
Se movió hacia mí lentamente, dándome espacio para retroceder si quería. Sé que esto no es lo que acordaste. Sé que las reglas se sienten invasivas y controladoras. Pero Ximena, su voz se endureció por la emoción. No puedo perderte. No lo haré. No cuando finalmente dejé de ocultar lo que significas para mí. ¿Qué significo para usted? Desafié. ¿De verdad? Porque desde donde estoy soy una posesión que ha adquirido algo que proteger y controlar. Eres todo, dijo simplemente. Lo único en mi vida que no está contaminado por la violencia y la obligación. La única persona que me ve a mí y no al imperio. La única. Se detuvo, su mandíbula trabajando. Eres lo único bueno que tengo, Ximena, y soy lo suficientemente egoísta como para mantenerte, incluso si eso significa obligarte a un mundo que nunca quisiste. La cruda honestidad en su voz hizo que mi ira vacilara. No puedo respirar así, con guardias y protocolos y... Entonces dime qué necesitas. Te daré cualquier cosa excepto la libertad de no estar protegida. Eso es lo único en lo que no puedo ceder. Lo pensé en qué pequeñas libertades podrían hacer tolerable esta jaula. Quiero visitar a mi madre sola, sin seguridad que me siga en todo momento. Su mandíbula se tensó. Ximena, por favor. Me acerqué, colocando mi mano en su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza debajo de la tela cara. Dame esto. Déjame tener una parte de mi vida que sea solo mía. Cubrió mi mano con la suya, sosteniéndola contra su corazón. Enviaré a 2 hombres. Se mantendrán a distancia, fuera de la vista. No sabrás que están allí a menos que algo salga mal. Sebastián, esa es mi oferta final. Sus ojos estaban duros de determinación. Sé lo que te estoy pidiendo que sacrifiques. Sé que esta vida no es justa para ti, pero no lo haré. No puedo arriesgar tu seguridad, ni siquiera por tu felicidad. La lógica retorcida de ello debería haberme horrorizado. En cambio, me encontré comprendiendo. Esto era quien era él, un hombre que protegía lo que amaba con absoluta crueldad. Luchar contra ello sería como luchar contra la marea. De acuerdo, concedí. Seguridad invisible, pero se quedan fuera del hospital. Trato hecho. El alivio inundó sus rasgos. Me acercó, sus brazos envolviéndome en un abrazo que se sentía protector y posesivo. Gracias. Nos quedamos así por un largo momento, y me dejé sentir la sólida calidez de él, la extraña seguridad de ser sostenida por alguien que destruiría el mundo para mantenerme a salvo. Era embriagador y aterrador a partes iguales. Un golpe rompió el momento. La voz de Marcos. Jefe, tenemos una situación. Sebastián me soltó a regañadientes. Quédate aquí. Debería volver al trabajo. Quédate. La orden en su voz no admitía discusión. Por favor. Salió cerrando la puerta detrás de él. Me acerqué a las ventanas, mirando la ciudad que se había vuelto más peligrosa y más protegida de la noche a la mañana. Mi reflejo en el cristal mostraba a una mujer que apenas reconocía, elegante, cara, atrapada entre 2 mundos. La puerta se abrió detrás de mí. Me giré, esperando a Sebastián. En cambio, una mujer estaba allí, de unos 30 y tantos, hermosa de una manera fría y calculadora, vestida con ropa de diseñador que gritaba dinero antiguo. Sus ojos me evaluaron con el tipo de minuciosidad que me erizó la piel. Así que tú eres la secretaria, dijo, su voz con un desdén cultivado. Tuve que ver por mí misma qué podría hacer que Sebastián Contreras rompiera cada regla que ha hecho. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque algo en su presencia me revolvió el estómago. Alejandra Montemayor. Entró en la oficina como si fuera su dueña, la prometida de Sebastián. La palabra golpeó como un impacto físico. Prometida. Sebastián tenía una prometida. Eso no es posible, me escuché decir. Él lo habría mencionado. ¿Lo habría hecho? Su sonrisa era cruel. Nuestras familias arreglaron el compromiso hace años. Se ha entendido desde que éramos niños que eventualmente nos casaríamos, fusionaríamos nuestros territorios, fortaleceríamos ambas familias. Así es como funcionan las cosas en nuestro mundo.
Él nunca dijo nada sobre ti porque está tratando de fingir que puede tener algo diferente, algo normal contigo. Se rió, el sonido como cristales rotos. Qué dulce, qué ingenua. ¿De verdad crees que un hombre como Sebastián puede elegir el amor sobre el deber, sobre todo lo que su familia ha construido? Mi mente corrió, tratando de conciliar esta información con todo lo que Sebastián había dicho, todo lo que había hecho. Si está comprometido, ¿por qué no están juntos? Estamos juntos, cenamos 2 veces por semana. Asistimos a funciones familiares como pareja. Hemos estado planeando una boda para la primavera. Se acercó, su perfume, caro y empalagoso. Eres una distracción, Ximena. Una bonita diversión, pero cuando se trata de elegir entre tú y el imperio de su familia, no hay elección. Nunca la ha habido. La puerta se abrió de nuevo. Sebastián estaba allí, y la furia en su rostro cuando vio a Alejandra la hizo retroceder involuntariamente. Fuera, dijo, su voz mortalmente tranquila. Sebastián, cariño, fuera. El rugido sacudió las ventanas. Antes de que lo olvide, estás bajo la protección de mi familia. La compostura de Alejandra se quebró ligeramente. El miedo parpadeó en sus ojos, pero se recuperó rápidamente, lanzándome una última mirada venenosa antes de irse. El silencio después de su partida fue ensordecedor. Miré a Sebastián, esperando que explicara, que negara, que dijera algo que hiciera que esto tuviera sentido. ¿Es cierto?, pregunté en voz baja. ¿Está comprometido con ella? Su mandíbula se contrajo. Es complicado. Eso no es una respuesta. Sí. La única palabra fue áspera, forzada. Nuestras familias hicieron arreglos hace años. Se espera que eventualmente se casará con ella. Me sentí entumecida, distante de mi propio cuerpo. Mientras hace que conmigo, manteniéndome como qué, exactamente, ¿una amante? No. Se acercó a mí en 2 zancadas, sujetando mis hombros. Ximena, escúchame. Esos arreglos se hicieron antes de que yo supiera que existías, antes de que entendiera lo que podía sentir por alguien. No amo a Alejandra, no quiero a Alejandra. Yo quiero... Pero se casará con ella de todos modos, interrumpí. Porque el deber, porque la familia, porque así funciona su mundo. No lo negó, no pudo negarlo. La verdad estaba escrita en sus ojos, en la tensión de su mandíbula, en su silencio. Déjeme ir, dije. Nunca, Ximena. Encontraré una manera de salir de esto, dijo urgentemente. Romperé el compromiso. Lo haré. ¿A qué costo? Las alianzas de su familia, su poder, todo lo que ha construido. Me aparté de su agarre. No seré la razón por la que lo pierda todo. No eres una razón, eres la razón, la única que importa. Eso no es cierto y usted lo sabe. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Su imperio importa, su familia importa, su deber importa. Yo solo soy la secretaria que se acercó demasiado. No, su voz se quebró. No reduzcas lo que tenemos a eso. ¿Qué tenemos?, desafié. ¿De verdad? 2 días de atracción reconocida, un beso, la promesa de un futuro que en realidad no puede darme porque ya está prometido a otra persona. Él parecía golpeado. Y una parte de mí, la parte que había pasado 2 años observándolo, aprendiéndolo, enamorándose de él sin admitirlo, quiso retractarse, decirle que lo resolveríamos, que el amor lo conquistaba todo. Pero ahora había visto su mundo, había visto la violencia, las obligaciones, las elecciones imposibles. El amor no conquistaba nada aquí. El poder sí, el deber sí, la sangre sí. Necesito pensar, dije finalmente. Necesito espacio para procesar todo esto. Si te doy espacio, huirás. Tal vez debería. No puedes. No era una amenaza, solo una declaración de hechos. Estás demasiado inmersa en esto ahora. Demasiada gente lo sabe. Demasiada gente te ve como mía. Pero no soy suya, susurré, porque ya es de otra persona.
La verdad flotó entre nosotros, irrefutable y devastadora. Sebastián parecía como si lo hubiera apuñalado. Y tal vez lo había hecho, pero a veces la verdad era un arma, la única que tenía contra su abrumadora presencia. Esta conversación no ha terminado, dijo finalmente. Sí, lo está. Me moví hacia la puerta. Voy a volver al trabajo. Voy a hacer mi trabajo. Y después del trabajo, voy a visitar a mi madre y pensar si puedo vivir siendo el segundo plato del deber. No eres el segundo plato. Sí, lo soy. Me di la vuelta, encontrando sus ojos. Y tal vez eso esté bien, tal vez esa sea solo la realidad, pero necesito decidir si puedo aceptarlo. Salí de su oficina, cerré la puerta detrás de mí y de alguna manera llegué a mi escritorio antes de que mis piernas cedieran. Mis manos temblaban mientras intentaba concentrarme en la pantalla de mi computadora, en las tareas mundanas que alguna vez habían sido todo mi mundo. El teléfono que Sebastián me había dado zumbó. Un mensaje de texto de él. Estás equivocada. No eres el segundo plato. Eres el único lugar que importa. Te lo demostraré. Romperé cada compromiso, quemaré cada puente, destruiré cada alianza si eso es lo que hace falta. Solo no te rindas con nosotros todavía. Lo leí 3 veces, cada palabra una promesa y una amenaza, porque sabía que lo decía en serio. Sabía que realmente quemaría su mundo por mí si se lo permitía. La pregunta era, ¿podría vivir siendo la razón por la que destruyó todo lo que había construido? ¿O haría lo valiente, lo desinteresado, y me alejaría antes de que las llamas nos consumieran a ambos? Los siguientes 3 días transcurrieron en un extraño limbo. Fui a trabajar. Hice mi trabajo. Sebastián y yo mantuvimos la cortesía profesional mientras la tensión entre nosotros crecía tan densa que era sofocante. No presionó, no exigió, solo me observaba con esos ojos oscuros que parecían ver a través de cada defensa que intentaba levantar. Fiel a su palabra, arregló para que visitara a mi madre. El coche llegó el sábado por la mañana. Y si había personal de seguridad siguiéndonos a distancia, no pude verlos. Pequeñas misericordias. El centro médico en Querétaro era brillante y estéril, con olor a antiséptico y falsa esperanza. Mi madre se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, el cáncer consumiéndola incluso mientras los costosos tratamientos intentaban contraatacar. Tratamientos que el dinero de Sebastián estaba pagando. La ironía no me pasó desapercibida. Te ves diferente, dijo cuando me senté junto a su cama. Su voz era débil, pero sus ojos eran agudos, todavía la mujer que me había enseñado a ser fuerte. Algo ha cambiado. Todo ha cambiado, admití, tomándole la mano. La piel era fina como el papel, fría al tacto. Cuéntame. Así que lo hice. Le conté sobre Sebastián, sobre los 2 años de invisibilidad seguidos de 2 días de abrumadora atención, sobre el beso, la reclamación, la prometida que no sabía que existía, sobre estar atrapada entre un mundo del que no podía escapar y un futuro que no podía tener. Ella escuchó sin interrupción, sus dedos apretándose alrededor de los míos mientras la historia se desarrollaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Lo amas?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. ¿Cómo puedo amar a alguien que apenas conozco? Alguien que me trata como una propiedad. Lo conoces, corrigió suavemente. Lo has observado durante 2 años. Lo has visto en su mejor y en su peor momento. Has manejado su vida, su caos, su imperio desde las sombras. Eso es intimidad, Ximena. Quizás más de lo que las palabras o las citas podrían darte. Pero está comprometido con otra persona. Es un criminal. Es peligroso. Es humano. Me apretó la mano. Imperfecto y complicado y atrapado por obligaciones que no eligió. Justo como tú estás atrapada ahora. La pregunta no es si es perfecto, es si estás dispuesta a luchar por algo imperfecto pero real. Tengo miedo, susurré, de él, de su mundo, de lo que amarlo podría costarme. Bien. Su sonrisa era cansada pero genuina. El miedo significa que entiendes lo que está en juego. Pero Ximena,
Yo he estado muriendo durante 2 años. Cada día que me despierto es tiempo prestado, pagado con dinero, que de alguna manera encontraste. Lo has sacrificado todo por mí. Tu juventud, tu libertad, tu oportunidad de una vida normal. No sacrifiques tu oportunidad de amar también. No por el deber o el miedo o lo que piensen los demás. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Y si me destruye? ¿Y si te salva? Respondió ella. Has sido invisible durante tanto tiempo, cariño, escondiéndote, sobreviviendo, existiendo, pero sin vivir. Quizás este hombre, peligroso como es, quizás él te ve. Realmente te ve. ¿No vale la pena el riesgo? Me quedé con ella durante horas, tomándole la mano, dejando que sus palabras se asentaran. Cuando finalmente me fui, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos ámbar y rosa. El viaje de regreso a la Ciudad de México se sintió más largo de alguna manera, cargado de decisiones que aún no sabía cómo tomar. El coche se detuvo frente a mi edificio de apartamentos justo cuando la oscuridad total se cernía sobre la ciudad. Agradecí al chofer y me dirigí a mi puerta, llaves en mano, agotada en cuerpo y alma. Fue entonces cuando los vi, 3 hombres emergiendo de las sombras cerca de la entrada. No eran hombres de Sebastián. Había aprendido a reconocerlos. Estos eran diferentes, más duros, equivocados. Me congelé. Cada instinto gritaba peligro. Mi mano fue al teléfono de mi bolsillo, el teléfono de Sebastián, el de los protocolos de emergencia. Señorita Morales, dijo el hombre principal, su acento denso con raíces de Europa del Este. Rusos, la Bratva, nos gustaría hablar. No tengo nada que decirles. Di marcha atrás, mis dedos cerrándose alrededor del teléfono. Creemos que sí. Se acercó y vi el bulto de un arma debajo de su chaqueta. Sebastián Contreras tiene algo que pertenece a nuestra organización. Información, dinero. Hemos sido pacientes, pero la paciencia tiene límites. No sé nada de sus negocios. Mi pulgar encontró el botón de emergencia en el teléfono. Lo presionó 3 veces. Alarma silenciosa, había dicho Marcos. 3 pulsaciones significan peligro inmediato. Trabajas para él, duermes en su cama, lo sabes todo. La sonrisa del hombre era fría. Ven con nosotros en silencio o te llevaremos gritando. Tú eliges. Corrí. Fue estúpido, imprudente, probablemente suicida, pero el miedo anuló la lógica y volví corriendo hacia la calle, hacia las luces y la gente y la seguridad. No di 3 pasos antes de que unas manos me agarraran por detrás, tirándome de nuevo a las sombras. Grité, luché, arañé los brazos que me sujetaban. Una mano se cerró sobre mi boca, cortando el sonido. Me arrastraban hacia una camioneta que esperaba, su puerta abierta como una boca lista para tragarme entera. Entonces todo explotó en un caos. Unas camionetas negras chirriaron hasta detenerse, bloqueando la calle. Hombres salieron, hombres de Sebastián, reconocí, Giovanni y otros con armas desenfundadas. Los rusos que me sujetaban dudaron, calculando las probabilidades, evaluando rutas de escape. Suéltala. La voz de Sebastián cortó la noche, fría y absoluta. Estaba de pie en medio de la calle, flanqueado por Marcos. Todo su cuerpo irradiaba violencia controlada. Suéltala ahora, y te dejaré vivir lo suficiente para que les digas a tus jefes por qué fallaste. Es una ventaja, gritó el ruso que me sujetaba. La quieres de vuelta, entonces negociamos. No hay negociación. Sebastián dio un paso adelante, e incluso desde la distancia pude ver la intención mortal en sus ojos. Tocaste lo que es mío. Eso no es un punto de negociación. Eso es una sentencia de muerte. El hombre que me sujetaba apretó su agarre, su arma presionando mis costillas. Ahora, no arriesgará su vida, ¿verdad? La sonrisa de Sebastián era aterradora. Estás asumiendo que soy racional cuando se trata de ella. Ese es tu primer error. No lo soy. Soy posesivo, obsesivo y dispuesto a quemarlo todo para recuperarla, incluyéndola a ella, si eso significa que no puedes quedártela. La forma casual en que lo dijo
dispuesto a quemarlo todo, incluyéndome a mí, debería haberme horrorizado. En cambio, entendí el mensaje detrás de las palabras. Les estaba diciendo que yo era inútil como ventaja porque preferiría verme muerta antes que en sus manos. Era retorcido, incorrecto y de alguna manera exactamente lo que necesitaba escuchar. «Estás loco», dijo el ruso. «Sí». Sebastián dio otro paso. «Lo estoy. Así que esto es lo que va a pasar. La vas a soltar, vas a volver a tu camioneta y vas a conducir directamente a tus jefes y les dirás que Ximena Morales está fuera de los límites permanentemente». «Oh», hizo una pausa. «Empiezo una guerra que termina con toda tu organización desangrándose en las calles. La Bratva no recibe órdenes de...» El disparo salió de la nada. El hombre que me sujetaba se sobresaltó. Su agarre se aflojó mientras tropezaba. No fue un disparo mortal. El francotirador de Sebastián había apuntado a su hombro, pero fue suficiente. Me zafé, corriendo hacia Sebastián como si mi vida dependiera de ello, que así era. Me atrapó, sus brazos me rodearon con una fuerza que me magulló, y sentí el latido de su corazón contra mi mejilla. «Te tengo», murmuró en mi cabello. «Te tengo». Detrás de nosotros, sus hombres desarmaban a los rusos con brutal eficiencia. El que había recibido un disparo estaba de rodillas, la sangre extendiéndose por su camisa. Sebastián se giró, aún sosteniéndome, y se dirigió a él directamente. «Dile a Pedro que esta es su única advertencia. Ximena Morales está bajo mi protección personal. Cualquiera que la toque, la mire mal, incluso piense en usarla como ventaja, morirá no rápido, no limpiamente, morirá gritando. ¿Estamos claros?» El hombre asintió, su rostro gris de dolor. «Bien». Sebastián hizo un gesto a Marcos. «Cúralo, envíalo de vuelta con el mensaje». «Los demás». Hizo una pausa. Su voz se volvió algo ártico. «Aliméntalos al lago. Asegúrate de que Pedro entienda el precio del error de esta noche». Debería haberme horrorizado. Debería haberme alejado de un hombre que podía ordenar la muerte tan casualmente. Pero temblaba demasiado. El choque de adrenalina me golpeó de golpe. Sebastián lo sintió, me cargó en sus brazos y me llevó a la camioneta que esperaba. «Al hospital», dijo Marcos. «Debe ser revisada». «A casa», interrumpió Sebastián. «Mi casa. Que el doctor Rojas esté allí en 20 minutos». No protesté. No podría haberlo hecho aunque hubiera querido. Solo enterré mi cara en el cuello de Sebastián y dejé que él tomara el control. Dejé que él tomara las decisiones. Dejé que él fuera el monstruo aterrador y protector que su mundo lo había convertido. El penthouse era exactamente como lo había imaginado. Lujo y poder manifestados en mármol y cuero, y vistas de suelo a techo de la Ciudad de México. Sebastián me llevó a través de él sin pausa, depositándome suavemente en un sofá de cuero antes de arrodillarse frente a mí, sus manos recorriendo mis brazos, mi cara, buscando heridas. «¿Te hicieron daño?» Su voz era áspera con una furia apenas contenida. «No, estoy bien, solo asustada. Se suponía que estarías protegida». Su mandíbula se tensó. «Los hombres que te vigilaban están muertos, fracasaron y pagaron el precio». Sebastián, no. Se levantó abruptamente, paseando como un animal enjaulado. «Esto es culpa mía. Te di espacio, te di distancia porque me lo pediste y casi te matan. No puedes controlarlo todo». «Puedo». Se volvió para mirarme y la cruda emoción en sus ojos me robó el aliento. «Puedo controlar quién vive y quién muere en esta ciudad. Puedo controlar qué territorios tenemos, qué alianzas hacemos, pero no puedo controlar lo aterrorizado que estaba cuando se activó esa alarma. No puedo controlar la certeza absoluta de que si te tomaban, si te hacían daño, habría levantado toda esta ciudad para encontrarte. Eso es una locura». «Sí». Volvió a mí, arrodillándose de nuevo, tomando mis manos en las suyas. «Lo es. Pero eso es lo que me haces, Ximena. Me vuelves loco, irracional, dispuesto a destruirlo todo por la oportunidad de mantenerte a salvo». «¿Y Alejandra?», pregunté en voz baja. «¿Qué pasa con el deber y la familia?» Lo terminé.
Su voz era plana, final. El compromiso, la alianza, todo. Me reuní con ambas familias ayer y les dije que no habría boda, que te había elegido a ti en su lugar. Mi corazón se detuvo. Sebastián, no puedes. El costo lo vale. Sus manos apretaron las mías. ¿Crees que no sé lo que estoy renunciando? La alianza Montemayor era estratégica, rentable, segura, pero ¿sabes lo que no era? No era esto. No era sentir que moriría si algo te pasaba. No era acostarme despierto por la noche pensando en cómo organizas el caos, en cómo nunca te quejas, en cómo has estado sacrificándolo todo en silencio por alguien a quien amas. Las familias no aceptarán esto. Ellos, ellos, se adaptarán o se convertirán en enemigos. Me llevó las manos a los labios, presionando besos en mis nudillos. Ya no me importa. Pasé 2 años observándote, deseándote, diciéndome a mí mismo que no podía tenerte por deber. Luego casi te pierdo esta noche, y me di cuenta de que el deber no significa nada si no estás aquí. Esto es una locura, susurré, pero mi resolución se estaba desmoronando. Sí, pero tú también estás loca. Lo suficientemente loca como para trabajar para un jefe de la mafia durante 2 años. Lo suficientemente loca como para aceptar mi protección, incluso cuando te aterroriza. Lo suficientemente loca como para devolverme el beso a pesar de que cada parte lógica de tu cerebro gritaba que huyeras. Tenía razón. Estaba loca. Loca por estar considerando esto. Loca por sentir las mariposas en el estómago, a pesar del trauma de la última hora. Loca por enamorarme de un hombre que hacía que la mafia pareciera un negocio legítimo. Tengo miedo, admití. Bien, el miedo te mantiene cautelosa. Pero Ximena me tomó la cara entre las manos. Ten miedo conmigo, no de mí. Quédate. Elige esto. Elígenos. Déjame pasar el resto de mi vida demostrando que puedo mantenerte a salvo y hacerte feliz simultáneamente. Su mundo casi me mata esta noche. Mi mundo matará a cualquiera que lo intente de nuevo. Su voz era absoluta. Después de esta noche, cada organización en la Ciudad de México sabe lo que sucede cuando te amenazan. No solo estás protegida, eres intocable, sagrada, mía. Ahí estaba esa palabra de nuevo, mía. Pero esta vez no se sentía como posesión. Se sentía como pertenencia, como ser reclamada por alguien que movería cielo y tierra para mantener esa reclamación.